Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta cápsula de Idea Mercadeo. Fíjense que hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Acuérdense que en estas cápsulas lo que estamos es hablando realmente de qué es lo que está funcionando en el marketing digital. Probablemente, digamos, haya algunos temas, como el caso que vamos a tocar el día de hoy, que se esté percibiendo como que es lo que se está haciendo y lo que está teniendo a algún resultado o buenos resultados. Vamos a hablar sobre una tendencia que estamos viendo que va hacia arriba y es en cuanto a la creación de podcasts. Así es, de digamos, pues hacer episodios de temas concretos y es que tú estás hablando concretamente sobre marketing digital, pues te preparas material sobre, digamos, cómo hacer una página web, cómo hacer posicionamiento SEO, cualquier tema relacionado con el marketing digital y comienzas en voz off a grabar los podcasts, luego los subes a plataformas como Spotify, como Evox, que es una excelente plataforma de España, o cualquier otra plataforma o incluso algunos que directamente suben sus podcasts a sus servidores propios que tienen en sus páginas web. Ahora, y luego pues la dinámica que hacen es que comienzan a estarlos compartiendo a través de redes y que esto se haga viral. Entonces resulta que esta situación de los podcasts hasta cierto punto no sé, digamos si está teniendo la recepción o estás vendiendo lo que quieres vender con el podcast. Te voy a dar unos detalles que la segunda persona después, digamos la segunda generación de los dueños de Televisa, estoy hablando de Emilio Azcárraga Milmo, quien nació en el año de 1930 y fallece en el año de 1997. Él cuando y me parece interesante porque cuando lanzan la señal de la televisión en la República Mexicana, dice él, imagínate, estamos hablando de la década de los 50, cuando él explica que, porque hasta ese punto, la que era reina era el radio, como le llaman en México. En nuestro país y en Latinoamérica le llamamos la radio. Entonces, las transmisiones de radio, que es prácticamente a lo que ha vuelto el podcast, que es una emisión de radio, porque solamente es el audio, es la voz y algún efecto de sonido, musicalización. Estos son los podcasts realmente. O sea, es decir, los podcasts son una versión de lo analógico, de lo tradicional, de lo que se hizo primero, que fue hacer radio para transmitir y que llegara, digamos, el contenido que en los primeros días de la radio todo fue completamente en vivo. Las personas llegaban a locutar y era en vivo, no había forma de cómo captar, cómo grabar, y cuando ya empezaron a grabar, que allá por 1914 hay una grabación maravillosa de uno de los presidentes de México que se escucha perfectamente. Es una joya que hoy, al día de hoy, la tienen como, digamos, en los museos nacionales allá de México, como una joya invaluable. Es como una grabación inédita que encuentran de la década de los 40 de Frida Kahlo, que se escucha la voz de ella, que se oye cómo la entrevistan y cómo ella expresa, lee un poema y se escucha la voz perfectamente de Frida Kahlo. Ahora, para obtener una grabación en ese punto de los comienzos de la radio, realmente era un trabajo enorme y pues necesitaban y solamente tenían espacio para muy poco tiempo para poder grabar, para poder, digamos, dejar para la eternidad una grabación. En el caso, lo que quiero decirte también es que en esos momentos de inicios de la radio, la gente que llegaba a declamar, que llegaba a cantar con instrumentos musicales, todo era completamente en vivo. Se estaba al mismo tiempo que estabas, digamos, hablando, que estabas cantando, estabas transmitiendo para el radio, como le dicen en México, a la radio.
Ahora, el concepto del podcast, te repito, es prácticamente esa situación. ¿Y te acuerdas que te dije que Emilio Azcárraga Milmo, quien es el segundo de la dinastía de los Azcárraga, después de su papá, que fue el que comienza con la radio, posteriormente comienza con la televisión, que fue todo un boom en la década a finales de los 20, principios de los 30 sobre todo, ya que México, por estar cerca de Estados Unidos produciendo tecnología, haciendo aparatos transmisores tanto de radio como televisión, probándolos en los estados de los Estados Unidos. También recordemos que la CBS, todas estas cadenas, también en el otro lado del mundo, también haciendo lo propio para poder transmitir, para poder mandar la señal de la voz humana utilizando las ondas hertzianas. Después de toda la historia de Marconi, de toda esta gente que comenzó con el telégrafo, que mandaban en clave Morse todas las comunicaciones transatlánticas, hablando del final del siglo XVIII y el siglo XIX, y por supuesto ya el siglo XX, que es cuando la radio ve su esplendor a mediados de los 50. Te repito, cuando aparece Emilio Azcárraga y dice, el ser humano, escucha bien lo que dijo en aquel momento, que es totalmente cierto, piensa no en audio, no en voces, sino que piensa en imágenes. Y este ejemplo, nosotros a lo largo de todo esto que nos hemos dado la tarea de estar compartiendo con todos ustedes, yo siempre pongo un ejemplo y digo, mira, tú dime cuando te digo árbol, ¿qué piensas? ¿Cómo lo visualizas? Y tú me dices, mira, yo visualizo el árbol frondoso, verde. Otro me podrá decir, yo visualizo un árbol que está pues no tan crecido, que tiene problemas con el follaje, etcétera. Es decir, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, va obteniendo como una, digamos, visión de lo que vamos pensando, pero lo pensamos en imágenes. Eso es lo que dijo en la década de los 50 este señor, que lamentablemente para mí, que fallece a los 67 años, muy joven, Emilio Azcárraga Milmo. Luego el hijo de él, Emilio Azcárraga Jan, que es quien queda pues después de él dentro de la junta directiva de Televisa, y que al día de hoy pues ya no es él el presidente, sino que es otro personaje. Y por supuesto que son temas grandes, hablando de cómo ha venido evolucionando la televisión en el caso de México, en el caso de nuestro país, El Salvador, y todos los países, ya que prácticamente hay que hacer notar que y estamos sobre el tema de los podcasts, o sea, no estamos saliendo del tema de podcast. Cuando hay una tendencia, cuando hay algo novedoso, cuando a cierto sector le va bien con un formato, prácticamente este se repite. Y en marketing esto es bueno, o sea, no es malo. ¿Por qué? Porque tú no te vas a poner a vender, a tratar de crear algo nuevo cuando está teniendo éxito algo que ya la población conoce, que ya tu posible mercado meta lo conoce. Es lo que se llama las categorías de negocio. Cuando ya, digamos, una persona está consumiendo un producto, tú lo que tienes que hacer es innovar, porque innovar no es hacer cosas nuevas, sino que agregar, darle un valor agregado, hacerle un plus a lo que tu competencia está haciendo. Entonces, si tú logras conectar, y sobre todo me parece a mí que es la cuestión de cómo conectamos, de cómo tenemos nosotros que llegar a nuestro público, a nuestro target, a nuestras audiencias, y saber que quienes están en redes sociales, al igual que yo, tienen sentimientos, al igual que yo, visualizan todo pensando las ideas visualizadas en imágenes. Es decir, que tanto las personas como tú que estás en este momento viendo esta cápsula que se llama Idea Negocios, no, Idea Mercadeo, y ya prácticamente ya te voy a explicar por qué se llama Idea Mercadeo. Idea Mercadeo. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo a nuestro buyer persona, o sea, a nuestro cliente ideal, todos estos términos que estoy utilizando,
voy a hacer un paréntesis en este momento y quiero que te vayas a la lista de reproducción de nuestros dos cursos de marketing gratuitos. Tenemos uno que es la primera parte son dos cursos. Uno es sobre marketing tradicional, cómo se ha venido a lo largo de la historia haciendo marketing y que también al día de hoy seguimos teniendo estas prácticas, no todas, pero sí algunas, y que están dando resultado. Y también tenemos el curso de marketing digital. Así que pues son muy interesantes, están muy visuales y todas estas palabras un poco así complicadas de primera vez cuando se escuchan, y poco a poco las vamos asimilando, pues posteriormente ya las hacemos parte de nuestro acervo. Podcast. Hacerlo sí o hacerlo no. ¿Cuál es mi percepción? Bueno, yo como persona que hace buena parte de radio, te digo que es excelente, porque se da para que la gente pueda escucharlo a través de cuando va manejando. O sea, puedes ir escuchando sin que te perturbe, digamos, vas pendiente de un episodio sobre un tema que te guste. En el caso... pero ¿qué recomiendo más? Mira, si tú puedes, haz visual, haz video. O sea, en el video hay algo bien importante que tiene relación con el podcast. Con el podcast uno puede también conseguir una excelente calidad de audio, ya que grabas con un micrófono, como el caso del sistema, ¿no?, que tenemos acá. Luego lo pasas a producción, le metes efectos, si hay algún error tú corriges, etcétera. O sea, es maravilloso crear podcast. Solo que te recomiendo que en la medida de lo posible tú puedas mostrar, que puedas darle a conocer a tu público: aquí está el producto que le estoy vendiendo. Así que pues no está mal el podcast, pero tampoco es como dedicar mayor tiempo al podcast. Yo diría que, aunque lleva mucho más producción, el caso del video, una idea que no quiero que se quede volando, es que cuando el video lo produces, tiene que estar tan bien cuidada la imagen, o sea, que se vea muy bien el video, y que también el audio esté en perfecta condición, que se escuche perfectamente bien. Un video, por muy bueno que sea, solo que si el audio está en pésimas condiciones y no se escucha bien, te aseguro que la gente entra y se va rápidamente. Y muchas veces pasa que el video no tiene tan buena calidad, pero sí tiene buen sonido, buena calidad de audio, y la gente, por interés de consumir ese contenido, se queda viendo tu video. Muchísimas gracias. Esta ha sido otra cápsula de Idea Mercadeo.